24 de junio, Lucas 1, 57, 66, 80. Del libro Hablar con Dios, la natividad de Juan el Bautista. La misión de Juan se caracteriza sobre todo en ser el precursor. ¿Qué es precursor? El que anuncia a otro. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el que había de ser el de dar testimonio de la luz. Así consigna en el inicio del Evangelio aquel discípulo que conocía a Jesús gracias a la preparación y a la indicación expresa que recibió del Bautista. Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y dos discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: ahí está el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Qué gran recuerdo y qué inmenso agradecimiento tendría San Juan Apóstol cuando casi al final de su vida conmemora en su evangelio aquel tiempo junto al Bautista, que fue instrumento del Espíritu Santo para que conociera a Jesús, su tesoro y su vida. La predicación del precursor estaba en perfecta armonía con su vida austera y mortificada. Hacía penitencia, clamaba sin descanso, porque está cerca el reino de los cielos. Eso tiene que hacer todo heraldo y todo sacerdote, porque está cerca clamar. Semejantes palabras, acompañadas de su vida ejemplar, causaron una gran impresión en toda la comarca, y pronto se rodeó de un numeroso grupo de discípulos dispuestos a oír sus enseñanzas. Un fuerte movimiento religioso conmovió a toda Palestina. La gente, como ahora, estaba sedienta de Dios, que era muy viva la esperanza del Mesías. San Mateo, San Marcos refieren que acudían a todos de todos los lugares de Jerusalén y de todos los demás pueblos de Judea. También llegaban gente de Galilea, pues Jesús encontró allí sus primeros discípulos, que eran galileos. Ante los enviados del Sanedrín, Juan se da a conocer con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz que clama en el desierto. Con su vida y con su palabra, Juan dio testimonio de la verdad, sin cobardía ante los que ostentaban el poder, sin moverse por las alabanzas de las multitudes y sin ceder a las continuas presión de los fariseos. Dio su vida defendiendo la ley de Dios contra toda conveniencia humana. No te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano, le proclama el camino a Herodes, que obstruye su vida. Poca era la fuerza de Juan para oponerse a las desvaríos del tetrarca, limitado al alcance de su voz para preparar al Mesías, un pueblo bien dispuesto. Pero la palabra de Dios tomaba fuerza en sus labios. En la segunda lectura de este día, la liturgia aplica al Bautista las palabras del profeta Isaías: hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de sus manos y me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Y mientras Isaías piensa: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, el Señor le decía: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El Señor quiere que le manifestemos en nuestra conducta y en nuestras palabras allí donde se desenvuelve diariamente el trabajo, la familia, la amistad, y seamos esa luz y seamos esa voz que proclama en el comercio y en la universidad, en el laboratorio y en la cocina. Aunque parezcamos que esos apóstoles no es de mucho alcance, es la misma misión de Juan la que el Señor nos encomienda ahora en nuestros días.
Preparemos el camino y ser sus heraldos a los que anuncian a otros corazones los la coherencia entre la doctrina y la conducta en la mejor prueba de la convicción y de la validez de la que proclamamos es en muchas ocasiones la condición imprescindible para hablar de Dios a las gentes en ese momento. La misión del heraldo es desaparecer, quedar en segundo plano cuando llega el que anuncia. Tengo para mí, señala San Juan Crisóstomo, que por eso fue permitido cuanto antes la muerte de Juan para que desapareciera él. Todo el fervor de la multitud se dirigió hacia Cristo en vez de repartirse entre los dos. Un error grave de cualquier precursor sería dejar, aunque fuera un poco de tiempo, que la confundieran con aquel que se espera. Una virtud esencial es quien anuncia a Cristo es la humildad y el desprendimiento. De los 12 apóstoles, 5, según menciona, expresa del Evangelio, habían sido discípulos de Juan Bautista. Y es muy probable que los otros 7 también, al menos todos ellos los había conocido y podía dar testimonio de su predicación. En el apostolado, la única figura debe de ser conocida es a Cristo y cada uno de los mensajeros quedar en segundo plano. Ese es el tesoro que anunciamos a quienes hemos de llevar a los demás. La santidad de Juan, las virtudes recias y atrayentes, su predicación firme y fuerte, habían contribuido poco a poco a dar cuerpo y de algunos pensarán que quizás Juan fue el Mesías esperado. Profundamente humilde, Juan solo decía la gloria de su Señor y de su Dios. Por eso protesta abiertamente, yo los bauticé con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Viene detrás de mí. Juan ante Cristo se considera indigno de presentarle los servicios más humildes, reservados de ordinario a los esclavos de ínfima categoría, tales como llevarle las sandalias y desatarse las correas de las mismas. Ante el sacramento del bautismo instituido por el Señor, el suyo no es más que agua, símbolo de la limpieza interior que debía afectar en sus corazones a quienes esperaban el Mesías. El bautismo de Cristo es el del Espíritu Santo que purifica como lo hace el fuego. Miremos de nuevo al Bautista, un hombre de carácter firme, como Jesús recuerda a la muchedumbre que escucha. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Alguna caña que cualquier viento la mueve? El Señor sabía, y la gente también, que la personalidad de Juan trascendía en una manera muy acusada y se compaginaba mal por las faltas de carácter. Algo parecido nos pide a nosotros el Señor, pasar ocultos haciendo el bien, cumpliendo con perfección nuestra obligación. Cuando los judíos fueron a decir a los discípulos de Juan que Jesús reclutaba más discípulos que su maestro, fueron a quejarse con el Bautista, quien le respondió, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Conviene que él crezca y que yo disminuya, porque así es el plan. Esa es la tarea de vuestra vida, que Cristo lleve nuestro vivir. Entonces nuestro gozo no tendría límites en la medida en que Cristo, por el conocimiento y el amor, penetra más y más en nuestra pobre vida y nuestra alegría será incontenible. Pidamos al Señor con el poeta que yo sea
como una flecha de caña, simple y hueca, donde solo suenas tú, Señor Jesús. Ser nada más la voz del otro que clama en el desierto. Ser tu voz, Señor, en medio del mundo, en el ambiente, en el lugar en el que has querido que transcurriera mi existencia. Del libro Hablar con Dios, 24 de junio.